En un lugar donde los pecados del ser humano son lo más cotidiano, en donde las personas van a satisfacer sus deseos más recónditos, en donde van y vienen y se pierden en ese lugar en una rutina sin fin. En este entorno tan corrompido y diáfano sería fácil encontrar personas de gran peculiaridad, personas que por una u otra razón hacen cosas que nos dejan cuestionando qué tan lejos puede llegar la imaginación, la voluntad y los deseos, y bueno, la misma mente. Todo un abanico de posibilidades que te dejaría perplejo. En el video de hoy les hablaré de Ichi the Killer, una de esas joyas que se pierden entre el gran tumulto de obras que produce la industria del manga todos los años. La simple razón por la cual comienzo con esta obra es el hecho de que es uno de mis mangas preferidos, no solamente por mis gustos con los temas relacionados con los yakuza, sino también por la profundidad de estos raros personajes y el entorno que los rodea. Shinjuku es la ciudad japonesa que sirve de espacio para el argumento, un lugar que está plagado de gran variedad de gente, lugares de apuesta, burdeles, bares, recreativas y todo lo que quieras nombrar, lo tiene todo. Los yakuzas tienen, claro está, participaciones en el control del barrio Kabukicho, uno de los más peligrosos de la ciudad. El lugar cuenta con una asociación de paz que hace que no haya conflicto entre los clanes y que los policías no husmeen tanto en sus asuntos. Para resumir un poco el conflicto del argumento, todo empieza en la mansión Sunrise, un lugar habitado por clanes de yakuza y otros grupos ilegales. Uno de los jefes del clan más importante, Anju del clan Anjugumi, desaparece. Además, el dinero del clan no está. Hablamos de unos 296 millones de yenes. Las personas detrás de esto son un grupo de excomulgados liderados por un personaje conocido solamente como el Viejo. Este viejo empieza a mover las fichas y todo a su alrededor cambia de curso según sus jugadas. Kakihara, quien es uno de los cabecillas del clan, hace todo lo que está a su alcance junto a su clan para descubrir a los culpables. Esto a través de métodos que dejan mucho que desear para los sospechosos. Este descubre la farsa del viejo y va hacia su captura junto a los otros miembros del grupo. Uno por uno son cazados hasta que descubre la existencia de Ichi y siente fascinación por el tipo de violencia que ejecuta. Un tipo de violencia que no parece tener límite. En este manga se podrían profundizar en distintos temas, pero el dolor y la violencia definen a dos de nuestros más importantes protagonistas. El dolor en este manga está muy ligado al sadomasoquismo. Para dar una pequeña introducción a este tema, primero hay que explicar que es un acrónimo entre la palabra sadismo, que consiste en conseguir el placer al momento de infligir el daño a alguien, y masoquismo, que es obtener placer a través del dolor físico. Básicamente se trata de dos personas que durante su actividad sexual hacen un arreglo entre ellos para tener un papel. Uno puede ser la persona dominante quien ata y lastima al compañero sin compasión, o la persona humillada quien siente placer al recibir el dolor, ya sea mediante golpes, quemaduras, etc. Por un lado tenemos a Kakihara, un personaje que llama nuestra atención desde el primer momento que lo vemos. Es alguien que infunde respeto entre sus allegados. A primera vista notamos que es un amante del dolor. Utiliza el dolor que recibe no solo como llave hacia el placer, sino que hasta lo lleva más lejos y le da una capacidad de poder inimaginable. En algunos momentos lo lleva a un lugar donde no es consciente de sí mismo. En todo el manga veremos 2 veces este estado y créanme que es un puto espectáculo. Ahora vamos al lado de Shiroichi, sí, el mismo Ichi cuyo nombre significa uno en japonés. Este es un personaje de lo más extraño. Nunca sabremos de dónde viene, si tuvo familia o un hogar a donde ir, nada. Lo veremos al principio como alguien muy introvertido y que sufre constantes abusos a pesar de poseer el par de piernas más destructivas de la historia.
Ichi es el asesino predilecto del viejo. Cada vez que el viejo necesita librarse de alguien, lo contacta. La conversación va más o menos de esta manera. El viejo le indica el objetivo. Ichi averigua un poco el porqué del pedido y ahí entra en juego una de las maniobras principales de todo el manga, la manipulación. El viejo recurre a los recuerdos de Ichi, los cuales están detenidos en el momento en que era abusado en la secundaria y en donde fue testigo de una violación hacia una compañera que trató de ayudarlo. En estos recuerdos Ichi se sumerge mediante la imaginación a esa fantasía y empieza a asociar a cada uno de los abusones dentro de esta con cada uno de los objetivos elegidos por el viejo. Ahora el enfermo detalle que hace que Ichi sea tan depravado es el hecho de que se excita mediante esta fantasía. Dentro de su mente, la compañera que tenía que ser salvada debía ser violada por él también, pero no por el mismo hecho de hacerlo, sino que ella lo estaba pidiendo con su mirada, como queriendo que él acabara con su desesperación. Esto sumado más el hecho de que Ichi adora la violencia, pero no en el sentido literal. Sería más o menos en el sentido de que él adora ser el justiciero, destrozando y volviendo mierda a cada una de sus víctimas. Mediante esta fantasía y con la ayuda del viejo, Ichi prácticamente se convierte en una máquina de matar. En la fantasía obtiene una combinación entre humillación y ganas de lastimar, una especie de híbrido entre estos dos lados del sadomasoquismo. Su traje de justiciero es un reflejo de su imaginación, el número 1 nuevamente en su espalda, con un tipo de protección que lo salva hasta de disparos y con un detalle que hace único a este monstruo, sus zapatos, los cuales están modificados en la parte posterior con unas cuchillas que hacen que corte a sus víctimas como si se tratara de mantequilla. Estoy seguro que muchos que no han visto el manga hasta ahora estarán intrigados en saber cómo será el desenlace del encuentro entre Ichi y Kakihara, y créanme, es mejor que lo vean ustedes mismos. Después de haber hablado de estos dos locos y del dolor, hay que destacar a otro gran personaje de esta obra. Sí, el viejo marico. El viejo cumple un papel fundamental, la del hombre que controla a todos los hilos. Sin él, la historia jamás hubiera existido, con permiso del creador, obviamente. Tampoco sabemos mucho de los orígenes del viejo, ni siquiera su nombre. Lo que sí podemos deducir es el hecho de que en años anteriores fue un yakuza, modificó su físico mediante cirugías, como lo haría cualquier yakuza excomulgado para sobrevivir en Shinjuku, y a partir de allí planificaría no solamente la destrucción del clan Anyugumi, sino la completa evacuación de la mansión Sunrise. El manejo de información es su fuerte y con ello básicamente la distorsión de la realidad. Veremos documentos y carpetas que acumula en su lugar de trabajo como los archivos acerca de Ichi y de otros personajes que conoceremos a través de la obra. Crea rumores y mitos en donde no los hay, con una exactitud que hace que pueda manipular a cualquier persona sin importar qué tan fuerte o inteligente sean. Hasta su propia banda de excomulgados son tratados como piezas mediante números otorgados por él, números que son una frecuente en el manga. El único personaje que es tratado con sumo cuidado por él es Ichi, ya que ni este sabe cuáles son sus límites. De hecho, en cierta parte del manga, reconoce que Ichi es el único que se sale del guión planeado. Le otorga el número 1 para darle motivación y fuerza, para hacerlo sentir como el justiciero perfecto, en su fantasía y en la realidad. Siempre está en lo más alto de una suite, observando la ciudad como si se tratara de un gran tablero de ajedrez, o como si la ciudad le perteneciera. Algo fascinante es la manera en cómo está escrito, el hecho de que a veces nos sintamos manipulados por este personaje, tratando de anticipar cuál podría ser su siguiente movimiento, cuando pensamos que está asociado con ciertas personas, cuando realmente está por su cuenta, y sus diálogos que le dan ese toque tan misterioso que hace que quiera descubrir más acerca de él. Pero es exactamente eso la gracia de este personaje. No sé quién es ni qué hará. Lo siento por explayarme tanto con el viejo, pero es que es un personajazo.
Podría seguir hablando de muchos más temas que rodean a la ciudad del deseo, pero preferiría que ustedes, aparte del público que se encontró este video por casualidad y no ha visto el manga, puedan verlo y disfrutarlo. Lo que sí tengo que avisar es el hecho de que cuenta con ilustraciones fuertes que podrían llegar a ser pesadas para personas muy sensibles. Pero si no te interesa los borbotones de sangre y desmembramientos, de seguro disfrutarás las buenas ilustraciones de Hideo Yamamoto, quien logra captar no solamente el ambiente de los lugares, sino también las expresiones, la carnicería y la locura que diferencian a este manga de muchos. Y también prepárense para muchos pajazos. Oh, sí, muchos. Por cierto, algunos habrán notado que he utilizado algunas escenas de su adaptación al cine, hecha por el célebre director japonés Takashi Miike. Podría explayarme en otra ocasión para hablar acerca del film. Lo que sí les puedo decir es que utilicé la banda sonora hecha por una de mis bandas preferidas. Como notaron, es una jodida maravilla. Si tienes una anécdota o un dato interesante con respecto a esta obra, compártela en los comentarios, los estaré leyendo. Gracias por tu tiempo y nos veremos en la próxima.